Ok, vamos a seguir con esto de sockets. Habíamos alcanzado a introducir la versión de sockets con select, donde en el fondo lo que uno hace es tener un socket S que es para esperar conexiones, y después lo que hacemos es un arreglo de sockets que estaban en client sub i, ¿no es cierto?, que eran los file descriptors de todos los clientes que en este minuto estaban conectados conmigo. Y entonces lo que uno hace es meter todo esto, digamos, en un arreglo de bits y hacer select sobre ellos. Y entonces la programación, digamos, del servidor es simplemente esperar a que select retorne, ver cuál de los file descriptors es el que tenía actividad y para cada uno de los que tiene actividad atenderlo, ¿no es cierto? Y entonces la única cosa es que hay que atender por separado el S, que significa que hay que hacer un accept, de todos estos, que significa en el fondo que hay que hacer un read. Y entonces la secuencia, si uno quiere hacer un resumen de lo que es el código, porque el código es como enredado, en el fondo la idea es un for infinito, donde lo que hago es preparar una máscara con todos los file descriptors conectados, digamos, ¿no es cierto? Conectados, más S, que es donde aceptamos conexiones, y después en el fondo uno hace un select esperando esa máscara y le pasamos un puntero a la máscara, porque si se acuerdan, la idea es que select modifica la máscara que yo le paso de argumento, y lo que hace es en esa misma máscara dejarme en 1 los bits de los file descriptors que sí tienen actividad. Y entonces después, al retornar de select, lo que hago es simplemente recorrer los file descriptors de la máscara, ¿no es cierto? Y para todos aquellos que están en 1, hacer read desde el file descriptor y write en el file descriptor, porque somos echo, ¿no es cierto? O sea, en el fondo es atender a ese file descriptor, y una vez que terminamos con eso es ver si ese, ¿no es cierto?, el socket de conexión está en la máscara, y si está, entonces hacer accept. Y eso es todo mi ciclo. O sea, en el fondo el ciclo completo es esperar que haya alguna actividad, y una vez que haya actividad reviso dónde hay, atiendo todo lo que haya que atender y vuelvo al ciclo de esperar que haya actividad otra vez, ¿ya? Esa es la lógica. El código queda enredado porque obviamente, por ejemplo, acá cada vez que hago read tengo que revisar si llega un end of file. En caso que llegue un end of file tengo que cerrar esa conexión, etcétera. Y por supuesto tengo que ir procesándola, y antes, acá tengo código para inicializar la máscara, en fin. Recuerden siempre al usar select que la máscara tienen que volver a construirla cada vez que la van a usar, ¿no? O sea, no sirve inicializar una máscara afuera y después usar la misma, porque como select me destruye la máscara que yo genero, tengo que estarla reconstruyendo todas las veces. Recuerden que máscara siempre es un parámetro de entrada y salida. Entonces, si uno compila, digamos, este servidor, uno tiene el mismo fenómeno que con threads, o sea, en el fondo hay solo una, lo podemos decir, no, echémoslo a correr mejor en una ventanita, en una ventana perdida por ahí. Ese ahí, eso. Eso. Entonces, si echamos a correr mi servidor, este es el 3N. Entonces, efectivamente podemos hacer nuestro telnet habitual y esto funciona, ¿no es cierto? Y si teníamos un cliente que que escribimos en la primera clase para probar esto, entonces usamos un cliente de eco y también funciona. En el código tengo un número máximo de clientes de tamaño 2, así es que si creamos otro tab nomás,
acá. Por lo tanto, si tenemos un tercer cliente que llega, a él el servidor le rechaza la conexión. Esto lo hicimos igual que en el caso de fork. O sea, el tipo acepta y hace close, con lo cual lo echa para afuera al tercer cliente. Esto funciona bien. Y por supuesto los otros siguen funcionando. El problema en general de esta solución es que todo está pasando en un solo thread y en un solo lugar, y por lo tanto cualquier bloqueo de ese thread es peligroso y es complicado, porque bloquea absolutamente a todo el sistema. Entonces, un ejemplo es escribir un cliente malo, digamos, un cliente que no se comporta como uno espera. Entonces hice un cliente, digamos, desagradable, que es el bad client echo, que lo que hace es básicamente definir un buffer grande, digamos, en donde grande va variando a medida que evolucionan las tecnologías, porque en el fondo la idea es que sea más grande que el buffer total que hay en un socket entre un cliente y un servidor. De modo que finalmente el plan de todo esto es que ese write se quede bloqueado. ¿Okay? O sea, que este printf no ejecute nunca. Entonces, en el fondo, este cliente trata de hacer su write hacia el cliente de echo, y por supuesto nunca lee las respuestas. Ese es el truco, digamos, ¿cierto? Entonces, yo lo que va a generar es que al otro lado se van a recibir todos esos bytes y él me los va a escribir de vuelta, pero yo no lo voy a estar leyendo. Entonces, lo que yo trato de lograr es que el buffer de retorno desde el servidor hacia mí esté lleno, y eso va a hacer que el write que el servidor me va a hacer se va a quedar bloqueado. ¿Ya? Entonces es una forma de tratar de dejar bloqueado, digamos, al servidor. ¿Ya? Entonces hoy día con un buffer de 1 mega más o menos ya basta para hacer algo así, pero insisto, puede depender, ustedes pueden probar con cosas más grandes, y de todos modos como el cliente va volviendo a escribir y volviendo a escribir y volviendo a escribir, finalmente deberían ser capaces de llenar ese buffer. Entonces, si uno compila el bad client con JSocket, por supuesto, ok, veamos si aquí estamos con el servidor saturado de clientes, ¿no es cierto? Entonces lo que hace el servidor es no atender a bad client, porque bad client es mi tercero. Entonces, si se acuerdan, a Telnet me decía connection closed. ¿Por qué? Porque en el fondo él recibió un end of file desde el read case. Como el cliente bad client no hace read, sino que lo único que hace es write, lo que le ocurre a él al momento que le rechazan la conexión es que en realidad escribe un primer write, es puro buffer eso, ¿no es cierto? Y después, cuando va a escribir el segundo, le llega la señal de que en realidad al otro lado le cerraron la conexión del socket, y por lo tanto muere con un sick pipe. ¿Se acuerdan? Es igual que un pipe, esto significa usted está escribiendo en un socket que no hay nadie al otro lado escuchando. ¿Ya? Entonces, bad client, si está hablando con un servidor que no lo atiende, efectivamente muere. Ahora, si se fijan, es curioso porque en el fondo, bueno, en realidad no, en este caso no es curioso, en este caso es normal, porque si nunca le hubieran hecho el accept, ¿no es cierto? Uno habría esperado que el primer write no funcionara o se quedara bloqueado o algo por el estilo, pero en realidad en este caso hacemos el accept, el servidor hace el accept y de inmediato hace el close. ¿Okay? Entonces es razonable que, bueno, el otro dijo, ya me aceptaron la conexión, envío todos esos bytes, y es recién a la segunda vez que trata de enviar bytes que descubre que en realidad ese... Ahora, estos bytes nunca llegaron al otro lado, o sea, nunca fueron leídos al otro lado. ¿Okay? Entonces, estas conexiones TCP son confiables en el sentido de que ustedes saben que mientras funcionan, digamos, todos esos bytes llegaron hasta el otro computador y el otro computador los va a recibir si los lee. Pero ustedes no pueden confiar en que ese mega de bytes fueron leídos por el servidor. ¿Se fijan? Porque ustedes creen que los escribieron,
en realidad los escribieron y los enviaron, pero no necesariamente el servidor al otro lado los leyó. ¿Ya? Entonces, cuando mueren con SigPipe, no pueden estar seguros de que exactamente todos los bytes que ustedes enviaron fueron leídos por error. Por eso es que siempre los diálogos son del estilo yo le envío algo y él me responde algo. Entonces, obviamente, cuando yo recibo la respuesta ya sé que efectivamente todo funcionó bien. Pero no pueden dar por sentado, igual que los pipes por lo demás, uno no puede dar por sentado que como hay buffers entre medio, uno no puede estar seguro que esto haya funcionado. Ok, entonces lo que tengo que hacer es matar un cliente. Vamos a dar control D a ese. Entonces ahí tengo un slot disponible y ahora sí puedo enviar mis bytes. Ok, ¿qué pasa entonces con bad client? Hace write de 1 mega y ese mismo write de 1 mega se queda bloqueado. ¿Okay? O sea, el mega completo no es transmitido, digamos, por completo al otro lado y está esperando que el servidor lea esos datos. ¿Ya? ¿Qué es lo que está haciendo el servidor? El servidor recibió un cliente nuevo. Veamos acá. Recibió un cliente nuevo, dijo cliente conectado, ¿no es cierto? Creó un socket para él y recibió un cerro de bytes por ese socket, y cada vez que recibía bytes, el select dijo hay datos en ese file descriptor y hizo write de vuelta. Y de hecho uno podría hacer podríamos mirar cómo uno recibe esos bytes, porque normalmente uno no recibe el mega, ¿no? Sino que va recibiendo pedazos. Recuerden siempre que uno haga un write grande no significa necesariamente que uno reciba todos los bytes juntos. Entonces el otro va a recibir pedazos de bytes y va a irlos respondiendo, ¿no es cierto?, de vuelta por el socket, hasta que va a llegar un momento en el cual el socket de vuelta también está lleno, porque al otro lado nadie está leyendo, y por lo tanto lo que está pasando ahora es que el servidor está bloqueado en un write escribiendo en este file descriptor porque está lleno, y ese write se quedó bloqueado esperando que alguien lea, y por supuesto al otro lado nadie está leyendo. Y el que debiera leer está bloqueado en un write tratando de escribirle al servidor. O sea, en el fondo yo lo que hago es llenar el buffer completo en esta dirección, que además llena a su vez entonces el buffer en esa otra dirección. O sea, tengo un socket que está lleno para allá y lleno para acá, ¿no es cierto? Porque en el fondo este está solo escribiendo y este está solo, o sea, está escribiendo de vuelta, pero nadie está recibiendo los bytes del otro lado. Entonces queda un socket así que bloquea para las dos partes. ¿Ok? Entonces el cliente está bloqueado en un write y el servidor está bloqueado en un write. Si esto fuera un servidor con threads, no me importa demasiado, porque todos los otros threads siguen ejecutando. Hay un thread bloqueado. Si es con fork, me importa menos todavía, ¿no es cierto? Porque significa que tengo un proceso bloqueado en un write, pero todos los otros procesos van a seguir ejecutándose. Cuando es con select, es grave, porque significa que todo lo que estaba ejecutando en este servidor no puede hacer nada de aquí para adelante. Tengo un solo hilo de ejecución y está bloqueado. ¿Ok? Y eso se puede comprobar. De hecho, este de acá, la pantalla negra, es un cliente que está conectado con ese servidor, que hasta aquí le funcionaba bien el eco, y si él se dedica a escribir cosas de aquí para adelante, nadie le responde. ¿Ok? Porque en el fondo él está escribiendo y escribiendo, pero nadie vuelve a hacer el select y a esperar. ¿Ok? Entonces, en general, no va a pasar nada mientras bad client no desaparezca. Y bad client no va a desaparecer mientras alguien no lo mate. Entonces, en el momento en que yo mato bad client echo, se desbloquea todo y de ahí para adelante me hace eco a todo lo que estaba pendiente y todo funciona y todo maravillosamente vuelve a la vida. Pero mientras él no muera, está muerto mi sistema completo. ¿Ok? Los sistemas operativos funcionan un poquito así también. Ahora tienen multithreads y todas esas cosas, pero la vieja escuela era siempre escribir. Y como les contaba la otra vez, los sistemas orientados a eventos, de las ventanas y que eso también están muy escritos en este formato. Y eso es lo que explica que de repente todo se queda bloqueado esperando que pase algo, porque efectivamente es como el hilo principal, el ciclo principal que está atendiendo eventos, el que se queda estúpidamente bloqueado cuando él no debería quedarse bloqueado nunca. ¿No es cierto? Él debería estar todo el tiempo respondiendo y despachando en threads o en cosas así. Entonces uno tiene que evitar el quedarse bloqueado. ¿Ya? Bueno, en Select existe una forma de evitar quedarse bloqueado. No se las voy a ver en cátedra. Voy a tratar de dejarles el ejemplo. Alguna vez lo escribimos y funciona y todo. Hay un servidor basado en Select que no se queda bloqueado con bad client, pero es hiper enredado y en el fondo Select está medio preparado para eso. ¿Se acuerdan que recibe parámetros un montón de máscaras? Hemos estado mirando solo la máscara de read, tiene una máscara de write también. Y la máscara de write funciona de una forma bien extraña, pero permite justamente saber
ok, de todos los file descriptors que yo tengo abiertos, en cuáles file descriptors puedo escribir sin quedarme bloqueado y en cuáles no puedo escribir. ¿Ok? Entonces, en el fondo, el select hay que manejarlo de modo de decir, ok, sé que estos file descriptors tienen datos para mí, pero sé también que una parte de esos file descriptors están llenos y no puedo escribir de vuelta, entonces no atiendo a aquellos en los que no puedo escribir, aunque hayan datos para mí, y así los voy saltando, digamos. Entonces no resuelvo totalmente el problema, pero por lo menos estoy despierto siempre. ¿Ya? Y ahora, queda monstruoso, o sea, el código es corto, digamos, pero no se entiende nada. Entonces se los voy a dejar, mírenlo, lo tengo que encontrar. Es entretenido, pero es claramente, empieza a mostrar las dificultades de escribir código en este formato, digamos. Es una aventura bien compleja. Ok, ya. No era eso lo que había que hacer. Ya, entonces, en resumen más conceptual de lo que vimos, si ustedes van a hacer un servidor de conexiones TCP, o sea, de conexiones de sockets confiables tipo pipes y qué sé yo, tienen básicamente la opción 0, que es hacer esta cosa monocliente, que era el primer servidor de eco que vimos, ¿no es cierto? Que es una mala solución, pero que es rápida, eficiente, simple, no hay nada que enredarse, pero significa que ustedes solo pueden atender un cliente a la vez y eso puede ser útil para, por ejemplo, clientes de muy corta duración. O sea, que ustedes saben que el cliente se conecta a ustedes le dicen, no sé, un string de algo. Imagínense un servidor de carga, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea, que el cliente se conecta a ustedes le dicen cuánto es la carga del computador en este minuto y le cierran la conexión. Ok, eso es un cliente que se puede atender así porque en el fondo ustedes le escriben algo y lo despachan y pasan al siguiente, ¿no es cierto? O sea, es de muy corta duración. Pero todo cliente que implica un diálogo, digamos, con el servidor y hay que esperar cosas de ida y de vuelta, en general es una pésima idea hacerlo así. Y en general lo que uno hace como solución estándar es la solución con fork. O sea, que en el fondo por cada socket conectado uno crea un hijo y él se encarga. Y esa es la solución más clásica, digamos, en Unix en general, ¿no? O sea, prácticamente todos los servidores tradicionales utilizan un esquema como ese, con algún tipo de control de carga, digamos, de modo de no generar demasiados hijos. La segunda es con threads. La solución con thread se parece a la solución con fork, ¿no es cierto? En el sentido que crea un thread por cada cliente que se conecta, pero es más liviano, ¿no es cierto? Me permite compartir memoria entre los distintos clientes y es más peligrosa de programar, ¿no es cierto? Porque en el fondo tengo los problemas de sincronización y de, ¿cómo se llama?, de concurrencia, ¿no es cierto? Y finalmente, la solución con select, ¿no? Que es de alguna forma esto tiene como que va de menos a más complejidad y de alguna forma va como ¿cómo se llama?, de más a menos performance, ¿no es cierto? ¿Ya? De alguna forma la solución más eficiente, entre comillas, siempre es select desde el punto de vista de trade-off. O sea, siempre hay como una especie de trade-off entre complejidad de programación y tiempo de ejecución, si ustedes quieren, o no sé, uso de recursos o algo por el estilo. Y por lo tanto hay una especie de trade-off natural entre ellos. Pero también hay otras cosas que entran en juego, como por ejemplo estos dos permiten compartir la memoria entre todos los servidores que están atendiendo distintos clientes. Y estos obviamente no, digamos, a cada uno significa que cada cliente es totalmente independiente el uno del otro y en el servidor no tengo idea qué hicieron los otros clientes si ustedes quieren, ¿eh? Eso, entonces la decisión, digamos, de cuál usar en general no es trivial, ¿no? O sea, hay que darle algunas vueltas. Yo diría que el default, digamos, es decir, hagamos fork. Y solo si es que por alguna razón eso no nos sirvió, busquemos otras soluciones posibles.
Es un poco el resumen. Ya, veamos un ejemplo de... Tengo como dos ejemplos estándares, digamos, que son un poco de juguete, pero que ya empiezan a ser un poquito de verdad. Uno que es bonito es un proxy. Un proxy es un programa que se usa mucho en los sistemas de firewall y de control de acceso y cosas por el estilo, donde en el fondo, por alguna razón, digamos, tengo una máquina, normalmente, por ejemplo, se usa para si ustedes tienen una especie de intranet, ¿no es cierto?, una red privada que no tiene acceso directo a Internet y que la red privada termina con este computador, y este computador sí tiene acceso al Internet, ¿no? O sea, en el fondo tengo una conexión a Internet, digamos, que es un solo computador el que está conectado, y acá tengo una nube interna que es IP igual y qué sé yo, pero es privado, digamos. O sea, esta red, ella solo privada, ¿no? Solo tiene acceso a ella misma, ¿ya? Entonces, lo que uno hace es correr acá lo que se llama un proxy, que es un servidor que en realidad es cliente del Internet y simula ser un servidor de verdad, ¿ya? Entonces, hay proxies específicos y qué sé yo, hay distintas versiones, pero en este caso lo que vamos a escribir es un proxy genérico, que yo le digo un port donde va a escuchar en su red interna, que le vamos a llamar el port in, ¿no? Y le vamos a programar un host y un port, que es a donde en realidad yo quiero que la gente se conecte cuando se conecta a él, ¿no? Entonces, en el fondo, yo puedo hacer un proxy no, en realidad no es tan fácil, pero podemos hacer una especie de proxy de Google, digamos, ¿no? Después voy a ver que en realidad es un poco trampa, pero uno podría, digamos, poner acá un servidor. Yo le digo a la gente, mira, yo soy Google, este es el servidor web de Google, ¿no? Pero en realidad obviamente es mentira, pero la gente trata entonces de entrar a este servidor, y cada vez que alguien se conecta con ese servidor, el servidor lo único que hace es en realidad establecer una conexión con el verdadero Google, y de ahí para adelante crea un socket de ida y de vuelta entre los dos, y todo lo que viene de un lado y sale del otro lo comunica, ¿ya? Es un bonito ejemplo de programa, ¿ya? Entonces, en el fondo, si uno hace un zoom acá sobre el proxy es básicamente un servidor que está escuchando desde un socket aquí en lo que vamos a llamar port in, que es un número cualquiera que ustedes definen que es el port que ustedes van a usar de proxy. La gente va a tratar de conectarse a máquina interna, lo que sea, ¿no es cierto?, port in, y una vez que alguien se conecta, o sea que el accept retorna, lo que va a hacer igual es una especie de servidor, ¿no es cierto? Entonces lo que él va a hacer es un fork y va a crear un proceso hijo que se va a llamar proxy, es la típica función esta de servidor, y que se va a encargar del socket que está conectado aquí a algún cliente interno que quiso entrar, ¿no es cierto? Y proxy, el hijo digamos, que se crea, él entonces, por el otro lado, va a hacer un connect con lo que sea host y out. Esto sería host, out. Y si todo funciona, va a establecer un socket con el verdadero servidor en Internet. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a obtener él? Va a obtener un file descriptor acá y un file descriptor acá, si todo funciona. El ejemplo es bonito porque proxy es como un servidor que es cliente a la vez, ¿no? O sea, usa todas las funciones de socket juntas, ¿no es cierto? Hace toda la pega, digamos, ¿no? Porque por un lado es un servidor de este tipo, pero por otro lado es cliente del servidor al otro lado, ¿no? Entonces tiene que usar todo. Pero una vez que tiene su conexión con el cliente allá y tiene su file descriptor conectado con el servidor al otro lado, tiene que, en el fondo, ¿cómo se llama eso? Activamente, tiene que leer desde este file descriptor, y todo lo que lee de ese lo escribe acá, pero además tiene que leer desde este file descriptor, y todo lo que llega lo tiene que escribir de vuelta al otro lado. ¿Ok? O sea, tiene que hacer read de este, y todo lo que sale de ahí, write de este, y al mismo tiempo tiene que estar haciendo read del otro y de vuelta, ¿ya? Eso no es fácil de hacer en un programa normal, digamos, porque si yo hago read de un file descriptor me quedo bloqueado, ¿no es cierto? Entonces, si hago read del file descriptor de la izquierda y me llegan datos del file descriptor de la derecha, no va a pasar nada. Entonces necesito estar haciendo read de los dos al mismo tiempo.
Entonces también es un bonito ejemplo donde eso yo lo puedo resolver con select, por supuesto, y queda medio enredado el código. La forma más fácil de resolverlo en realidad, bueno, hasta cierto punto fácil, pero una forma fácil de resolverlo es creando dos procesos, que en el fondo los dos procesos son el mismo código. El código se llamaría algo así como copy, ¿no es cierto? Que es copia de este file descriptor hacia este otro, y al otro copy lo invoco con los parámetros al revés, ¿no es cierto? Y entonces tengo dos procesos en paralelo, uno bloqueado en un read y el otro bloqueado en el otro read, y va uno en una dirección y la otra en el otro. Puedo crear dos threads haciendo eso, o puedo hacer un select, ¿okay? Se parece al problema anterior, digamos, ¿eh? Porque select me sirve perfectamente para esto. Le paso los dos file descriptors en la máscara y me quedo esperando datos de cualquiera de los dos, y cuando hayan datos me voy a despertar y voy a leer de uno y copiar al otro, y efectivamente ese es un caso en donde select funciona bien, ¿no? Porque es muy simple lo que hay que hacer y por lo tanto lo puedo copiar. Ya, veamos una solución que al principio parece fácil y después no es tan fácil en realidad. Que es proxy, ese. Entonces, proxy, la idea es que por ahora que sea genérico. Entonces, yo invoco el comando y le paso de argumento el número de port donde voy a escuchar conexiones, y el host donde está mi servidor al cual me voy a conectar, y el port del servidor al cual me voy a conectar. ¿Okay? O sea, recibo dos ports y un nombre de host como parámetros. ¿Ya? Entonces, y siempre uno se enreda de cuál es cuál y qué sé yo. La idea es que, de hecho estos números podrían ser el mismo, ¿no? O sea, yo podría decir, yo escucho en el puerto 80 y me conecto en el servidor web en el puerto 80, y no habría problema, porque como es otra máquina, no hay conflicto, digamos, en los números, ¿ya? Pero también podrían ser totalmente distintos. Ok, y este va a ser entonces un servidor genérico. Se parece bastante al típico servidor con fork que hemos escrito hasta acá. Lo que uno hace es crear el socket para escuchar las conexiones en port in, ¿no es cierto? Y después lo que hago es entrar a un ciclo infinito en el cual cada vez que alguien llega le hago accept, ¿no es cierto? Porque alguien se conectó conmigo, y una vez que hago el accept creo un hijo que va a invocar a la función proxy. Antes se llamaba server, ¿se acuerdan? Era el mismo código que habíamos visto hasta acá. La diferencia son los parámetros, porque ahora al hijo le paso el socket, pero además le voy a pasar el nombre y el port out. Es solo para que la función me quede un poquito más clara, porque podrían ser variables globales o lo que ustedes quieran. O sea, acuérdense que en fork se copia todo, así que no era tan difícil. Pero la idea es que proxy parezca una función que hace la pega, recibe el socket conectado con el cliente, y lo que tiene que hacer es conectarse con el servidor al otro lado. Y como siempre, asegurarse de que muera ese proceso si es que por alguna razón proxy retorna. ¿Ya? Es el mismo código estándar que hemos usado casi el mismo en realidad, para servidores. Y como siempre, atrapo la muerte de los procesos con seekchild, de modo que, ¿cómo se llama? El seekchild se encarga de esperar la muerte de los hijos, de modo de estar seguros de que vamos siempre despejando que todo hijo muerto alguien le haga wait, digamos, y vuelva a la ejecución del proceso. Ya. Entonces, proxy es donde está toda la complejidad, digamos, y la diferencia. ¿Ya? Proxy es una función entonces donde yo recibo un socket, que es el socket del cliente que ya está conectado conmigo, y recibo el host y el port al cual me quiero conectar. Entonces, ignoren por ahora DAI y esas cosas, vamos a explicarlas después. La idea entonces el código es, me conecto con host y port, ¿no es cierto?, que es el servidor al otro lado. Si eso falla, no hay nada que hacer, y como proxy no puedo funcionar, así es que simplemente termino, ¿no es cierto?, y todo eso lo pueden ignorar. La idea es, ok, ahora ya tengo S2 y funcionó, entonces tengo S1, o sea, este sería S1 y este sería S2. ¿Okay? Tengo el socket donde llegó el cliente y el socket 2 donde yo estoy conectado con el servidor, y ahora lo único que tengo que hacer es activamente copiar datos de un socket al otro sin dejar ningún desastre. Y entonces lo que vamos a hacer es crear esos dos procesos. Entonces lo único enredado de este código es que normalmente el servidor atendía las cosas nomás y no hacía nada. En este caso el servidor hace otro fork más. O sea, está el servidor que hizo bind, hizo un fork para crear el hijo que es proxy, y proxy además hizo fork para transformarse en dos procesos.
¿Ok? Entonces ahora cada servidor que atiende un cliente en realidad son dos procesos atendiendo el mismo cliente. ¿Cuál hace cuál? Da lo mismo, pero como tengo que elegir, uno es el hijo, el otro va a ser el padre, uno se va a encargar de copiar de S1 hacia S2 y el otro se va a copiar de S2 a S1. ¿Ok? Y vamos a dejar los dos funcionando. Por mientras, ignoren el resto del código, la idea es que estas dos cosas deberían ser exactamente iguales. ¿Ok? Uno copia de S1 a S2, el otro copia de S2 a S1 y en algún minuto hay end of files y cosas así y esto termina y el proxy se acaba. Todo esto deberíamos, para ser coherentes con los otros ejemplos, pongámosle un exit acá al final. Queda un poquito más safe, digamos, en caso que se nos olvidara el otro exit. Ok, donde se enreda el código un poco y la lógica de esto, digamos, es en cómo termina esto. ¿Okay? Porque en el fondo está bien, tengo los dos file descriptors abiertos, tengo un proceso que copia de este file descriptor para acá y otro proceso que copia de este file descriptor para allá. ¿Ya? Si hacemos un mono de lo que está pasando, en el fondo tengo un proceso leyendo y escribiendo en estos sockets y tengo otro proceso que está leyendo de ese y escribiendo en ese activamente, digamos, ¿cierto? Cada uno está haciendo read y write. ¿Cómo termina la conexión? En general hay solo dos, bueno, en este caso sí, hay dos posibilidades, o sea que ya sea el servidor cierre la conexión, ¿ok? Si el servidor cierra la conexión, entonces hay dos cosas que pueden pasar acá. Una es que por acá me llegue un end of file, ¿no es cierto? Otra es que yo estaba tratando de escribir cosas y en ese caso me llegue un seek pipe. ¿Ya? El problema es que esa información le llega a uno de los procesos nomás. ¿Se fijan? No a los dos. ¿Ya? No son el mismo proceso, son distintos. Entonces, en caso de que lo que me genera un end of file, normalmente él va a morir y con eso va a hacer un close de ese pipe y entonces acá tengo el cliente al otro lado mi misión en el fondo es asegurarme que en caso que muera este socket yo tengo que cerrar este otro socket. ¿Okay? No tengo idea qué va a pasar con ese cliente al otro lado, pero si yo no le cierro el socket él no va a morir nunca. ¿Okay? Entonces mi misión es si se cierra este socket yo tengo que cerrar este otro socket. ¿Ya? Si me llega un end of file por acá, él va a morir y va a hacer close sobre este file descriptor, pero los sockets son igual que los pipes. O sea, si me queda un file descriptor abierto, ese socket todavía no se le ha hecho close en forma definitiva. Entonces, yo no solo tengo que asegurarme de yo morir y cerrar mi file descriptor, tengo que asegurarme que el otro proceso también muera. ¿Ok? Y eso es lo que enreda un poquito el código, porque en el fondo, tanto cuando es end of file, si yo lo recibo y muero, como cuando recibo seek pipe va a matar a este proceso, ¿ya? Pero este de acá, mientras él no reciba el end of file o no haga algo, no va a morir. ¿Ya? Entonces, tengo que ser un poquito más activo para asegurarme que los dos procesos mueran juntos y no queda uno pendiente, digamos, y dando vuelta en el sistema, lo cual va a hacer que el cliente no termine de morir nunca. Ok, los dos procesos que están ejecutando, en realidad, ¿cuál es? Uno es hijo, a ver, el que lee desde S1 hacia S2, este es S1 y este es S2. Entonces, este de acá es hijo del que hace accept. No, mentira. Ya, este de acá es hijo del que hace accept. ¿Qué dije? Ahí. Y este de acá es hijo de este. ¿Ya? Como está estructurado el código. En el fondo, el padre es el de abajo.
¿ah? El padre que fue creado como proxy, lo que hace es copiar de S2 a S1. Entonces, el que copia de derecha a izquierda es el principal, el padre, entre comillas. Y este de acá es el que él creó. ¿Ok? Por lo tanto, lo que voy a tratar de hacer en el código es asegurarme de que ya sea si muere el padre o si muere el hijo, el otro proceso también sepa que esto ocurrió y haga algo. ¿Ya? ¿Cuál es la forma, digamos, más simple de hacer esto? Es vía señales. ¿Ya? O sea, en el fondo, la misión es cualquiera de los dos que reciba un end of file o incluso un seek pipe, ¿no es cierto?, y decida morir, tiene que matar al otro y asegurarse que el otro proceso no quede ejecutando, haciendo cualquier cosa. Entonces, cada uno es como un acuerdo suicida, ¿no es cierto? O sea, si uno va a morir, tiene que asegurarse que el otro muera también. ¿Ya? En este caso, lo que el padre conoce el process ID del hijo, por lo tanto, le puede enviar una señal. ¿Ya? Aquí uno puede elegir, digamos, distintas combinaciones. En este caso vamos a usar syskill como señal que ¿cómo se llama? El hijo no puede no morir, digamos, cuando recibe syskill, y por lo tanto sé que con eso queda despachado. Y en el caso del hijo vamos a hacer una cosa un poquito más suave. Es como un símbolo de respeto, digamos, ¿cierto? Dado que es nuestro padre, no lo vamos a matar, digamos, violentamente, sino que le vamos a mandar una señal. Dentro de las señales clásicas, digamos, de la tabla de señales, hay dos señales que están predefinidas para que ustedes las usen para lo que quieran y no tienen ningún sentido predefinido. Por eso se llaman user, ¿eh? Se llama seek user 1 y seek user 2. Y están ahí solo para que ustedes la usen para jugar, digamos, para lo que ustedes quieran. Entonces, en este caso, vamos a usar seek user 1 y la idea es, igual se usa la misma función kill. La función kill no significa de verdad kill, sino que significa enviar esa señal a ese proceso. Y como yo no sé quién es mi padre, tengo que invocar a una función específica que es esta getPepid, que en el fondo me dice quién es el parent process ID, ¿no es cierto?, que es el identificador de mi padre. Entonces, antes de hacer mi exit, porque ya sea porque sacaron los datos o write falló o qué sé yo, vamos a enviarle seek user 1 al padre y después muero. ¿Ya? Y el padre entonces, cuando reciba seek user 1, la idea es que haga algo. Si uno no atrapa seek user 1, muero, simplemente. Entonces, normalmente si quiero hacer algo, tengo que invocar a la función signal y ponerle un handler. En este caso se llama die, que es ¿cómo se llama? Que es el handler que yo proveo. Hay distintas combinaciones, digamos, y uno lo puede hacer de distintas formas, pero es para mostrarles, digamos, que estas funcionalidades se pueden utilizar en este caso. Entonces, para mantener esta idea de poder mostrar que un cliente desapareció o qué sé yo, no solo voy a morir en die, para morir me habría bastado con usar una señal cualquiera. La idea es que aprovecho de tirar un mensaje a la pantalla diciendo, porque como yo soy el padre, el hijo me avisó que la conexión se había cerrado, yo sé que significa que se acabó una conexión. Entonces, para no morir sin decir nada, porque ese mismo mensaje es el que aparece al final, ¿no es cierto? Si es que todo sale en orden, entonces voy a mandar el mismo mensaje, o si no me voy a quedar con un mensaje de menos, digamos, en el camino. Todo esto se puede hacer más simplemente, digamos, está solo para mostrar que se puede. Pero sí es interesante esta visión de que efectivamente yo quiero asegurarme que los procesos mueran. A todo esto, creo que no está aquí, pero deberíamos... Ya, voy a agregarle, queda más bonito, si además ignoramos seek pipe, para que efectivamente el proceso, si es que recibe seek pipe, la idea es más bien que muera elegantemente porque write le retornó negativo, y no porque se muera sin dejar rastros en ninguna parte, digamos.
que esa es otra forma en la cual me podría quedar un proceso colgado. Así que ahí tengo full control sobre todas las muertes, tanto el end of file como el seek pipe. Ya, entonces con eso creo este proxy con el cual yo le digo, ok, usted póngase a escuchar en este port y cada vez que alguien se conecta a ese port, en realidad me conecta a ese host y a ese otro port. Y entonces puedo hacer un proxy, como les contaba un poco, así como un proxy Google, ¿no es cierto?, en el cual yo le digo, escuche las conexiones en el port 1818 y cada vez que alguien se conecte en ese port, usted lo lleva a www.google.cl en el port 80. ¿Okay? Esto es simplemente un hostname, él se va a encargar de resolverlo, encontrar sus direcciones y va a hacer un connect al port 80, que es el port web oficial. ¿Okay? Y uno puede probar esto en este ejemplito de acá. Entonces lo que tengo que escribirle es la URL, por supuesto, de mi computador. Entonces esto es localhost. ¿Cómo se llama? En el formato de URL, uno tiene esta sintaxis rara que se usa poco, pero es legal, de escribir el hostname que me interesa y ponerle 2 puntos y un número de port que no es el default, ¿no? Si ustedes no lo escriben, es 80 porque es el port oficial web, pero yo le puedo poner un port cualquiera y él acepta. Entonces lo que va a hacer el browser aquí es tratar de conectarse al port 1818 en mi localhost, como si ahí hubiera un servidor web, ¿no es cierto? Y ahí, por supuesto, no hay un servidor web, pero hay un proxy. Ahora, fíjense lo que va a pasar, es bien raro. Mi proxy lo conecta a google.cl, pero él me reescribe el URL. ¿Ah? Y en realidad, sin que nadie se dé cuenta, quedé conectado a www.google.cl. De aquí para adelante yo ya no paso por el proxy. A ver, veamos primero tengo que demostrarles que esto es verdad. La forma más fácil, creo, es matemos bueno, ahí dice cliente conectado. Perdón, antes de eso tengo demasiadas cosas que mostrar y no estoy seguro cuál es el buen orden. Primero que eso, veamos. Nunca hago lo que quiero. Ahí. Ese. Ups. Por suerte aparecieron al final. Si ustedes miran, efectivamente, se fijan, hay 3 procesos proxy ahora corriendo. Uno es el que está aceptando conexiones y el otro es copy para un lado y copy para el otro de los file descriptors, ¿no es cierto? O sea, tengo 3 procesos proxy corriendo en este minuto. Ok, entonces, ya, matemos el proxy y veamos qué pasa ahora, dado que no hay servidor al otro lado, porque siempre aparece lo que yo no quiero. Ya, entonces acá buscamos algo y efectivamente siempre aparecen mujeres en cualquier cosa que uno busque. Esto curiosamente sigue funcionando, ¿ok? A pesar de que mi proxy no estaba. ¿Por qué? Porque en realidad la página que Google me entregó viene con los URLs oficiales. Dicen www.google.cl, no dicen localhost 2. ¿Ok? Entonces en realidad yo obtuve lo único que obtuve desde Google a través de mi proxy fue la primera página. ¿Te fijan? Pero de ahí para adelante en realidad es Google el que va a empezar a funcionar. O sea, no logré atrapar todas las conexiones. O sea, no me funciona como un proxy de verdad para Google, si ustedes quieren, si no estoy conectado directamente. O sea, estas conexiones me fallarían si es que mi proxy está caído. Pero sí les puedo demostrar que es verdad que mi proxy funcionaba, porque podemos reintentar localhost ahí, ¿no es cierto? Podemos reintentar eso y ahora sí que no está funcionando porque mi proxy lo maté.
¿okay? O sea, es para demostrarles que el proxy de verdad hizo pega. No era solo Google el que estaba funcionando. Entonces, en el fondo, si ustedes usan el proxy, les sirve para establecer la primera conexión y obtener la página, pero como en HTML, digamos, las URLs están escritas dentro del código, en realidad para tener un proxy de verdad, o sea, existen estos proxies web y qué sé yo, ¿no es cierto? Pero para tener un proxy de verdad yo necesito más truco, digamos, no me basta con mi programa en el camino. Sin embargo, si lo que yo tuviera acá en realidad es un cliente normal de FTP, por ejemplo, o de videoconferencia, o sea, cualquier servidor normal que no usa URLs con nombres adentro, ¿no es cierto?, sino que lo que hace es establecer una conexión con un servidor y dialogar, incluso un servidor de mail, por ejemplo, ahí sí mi proxy funciona perfecto, porque él cree que se conectó con el servidor y de ahí para adelante conversa con él sin ningún problema. ¿Ya? Este proxy rasca, así, tan rasca como este, lo hemos usado un par de veces para salvarnos de problemas estúpidos y funciona y todo, digamos. Cuando hemos tenido que hacer demos, por ejemplo, de aplicaciones nuestras, ¿no es cierto?, con un cliente y un servidor y estamos justo dentro de una intranet que el firewall no le deja pasar esas conexiones, etcétera. Entonces lo que uno hace es, efectivamente, en alguna máquina que sí tiene acceso hacia afuera, uno instala un proxy, incluso el proxy puede... Muy estúpidamente muchos firewalls están configurados, por ejemplo, para dejar salir todas las conexiones hacia el puerto 80 solamente. Con eso el administrador de sistemas cree que está diciendo yo solo dejo que la gente use el web y ninguna de las otras aplicaciones. Pero en realidad eso es totalmente estúpido. Lo que uno hace entonces es poner que el servidor de uno escucha en el puerto 80 también, ¿no es cierto? Y uno entonces hace un proxy que habla hacia el puerto 80 en la máquina que sí puede salir. Y eso permite que la máquina interna se conecta a mi servidor se conecta a un puerto 80, que por supuesto no es web, sino que es mi propio servidor en alguna máquina. Lo único que importa es que en esa máquina no haya un servidor web corriendo, de modo que yo pueda usar el puerto 80, ¿no es cierto? Pero no hay ningún problema, ¿no? Ese tipo de cosas, digamos, donde la seguridad es estúpidamente administrada, a veces uno tiene que hacer cosas raras para violarla, pero es más o menos trivial, digamos. Entonces, un proxy de este estilo para un servidor y un cliente normal funciona súper bien. Para web es más complicado. Cuando ustedes instalan un proxy en web, tienen que decirle al browser, este es un proxy, y se define y qué sé yo. Entonces el browser con los proxy habla de otra forma. En realidad lo que él hace es que cada vez que hay una URL nueva, le manda la URL al proxy, le dice, por favor, conéctame con esta máquina. No trata él de establecer la conexión, porque si no, obviamente va a fallar. ¿Se fijan? Entonces ahí requiere más inteligencia, digamos, y mi proxy ahí falla, digamos. Y hacer un proxy web es más complicado porque hay que interpretar los URLs y qué sé yo. No, eso no me dio el entusiasmo para programarlo yo. Entonces, este es un servidorcito muy simple, digamos, que ya permite bastante... siempre pierdo la ventana que yo quiero. Siempre ya permite bastante funcionalidad en realidad. Come on. Sí tengo una ventana ahí. Eso, ya. Ya. Alcanzo. Ya. ¿Cuáles son las otras formas de escribir este proxy? El tema de crear dos procesos pesados para hacer esto en realidad es un poco mucho. Es una solución, digamos, permite hacer esto, pero la verdad es que es complicado y es siempre difícil dejar que estos dos procesos se coordinen, no quede uno colgado mientras el otro ya murió, ¿no es cierto? En fin, o sea, estamos haciendo un poco demasiada administración. Entonces, en general, para escribir un proxy de verdad de este estilo, en este caso en particular, la mejor recomendación es usar threads. Ahora, es medio raro porque son threads con fork, o sea, en el fondo lo que hago es un accept en el padre y una vez que tiene ese socket listo hace un fork hacia un hijo, pero el hijo en realidad son dos threads dentro del mismo proceso, un thread que está copiando datos en esa dirección y otro thread que está copiando datos en esa dirección. ¿Ya? Creo que es la forma más elegante y simple de resolverlo. No hay sincronización entre los dos porque son totalmente independientes los dos threads, no se molestan, digamos, en ninguna cosa y está todo hecho de modo entonces ahora sí, si me llega SIGPipe, si yo hago exit, se muere todo y no tengo que andar pensando, digamos. De hecho, en este caso me conviene que sea así, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan en el caso de los múltiples servidores con threads? Era un problema, ¿no es cierto? Que yo me muriera porque había una conexión. En este caso al revés, yo quiero que se mueran todos los threads cuando yo muero, ¿ya? El mezclar fork con threads genera algunos problemas filosóficos fundamentales interesantes.
Como por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo 10 threads corriendo y hago fork? Es una bonita pregunta, ¿eh? O sea, es como pregunta de examen. Alguna vez la he preguntado sin contarles la respuesta, solo para que piensen, digamos. Es un tema medio como que no tiene una buena respuesta. Como fork fue inventado primero y los threads fueron agregados después, entonces el conflicto entre los dos no era obvio, digamos, porque no fueron diseñados. Probablemente si uno lo hubiera pensado desde el comienzo, uno habría pensado en algo, ¿ya? La verdad es que no es fácil. En algunos casos uno quisiera que el fork replicara el proceso con todos los threads, ¿ya? Y en algunos casos uno no, sobre todo uno no quiere eso. En fin, es muy complejo, ¿ya? La regla, en este caso, la primera regla es traten de no caer en ese problema, ¿ya? O sea, en el fondo, hagan fork antes de crear ningún thread y creen thread solo en procesos que no hacen fork. Esa es como la primera recomendación. Entonces, en este caso, eso funciona bien, porque en el fondo él nunca tiene threads. Él es un proceso que está en un ciclo haciendo accept. Cada vez que acepta la conexión, hace un fork, y es ese hijo el que crea esos dos threads y se quedan ahí y nunca más se... O sea, ojalá la pregunta no se la tengan que hacer, ¿ya? Ahora, cuando ocurre, la respuesta es, y eso es estándar hoy día en Linux, es así siempre, digamos, es que el nuevo proceso que se crea aparece, en el fondo, aparece con un solo thread activo, que es aquel que llamó a fork, ¿ok? Ese thread sigue existiendo, tiene su mismo process ID, está en la misma situación en la que estaba antes, y los otros threads, la idea es que no se copian, no aparecen en este nuevo proceso, ¿ya? Ahora, el problema es que como copia la memoria, ¿no es cierto?, copia el estado, copia la situación y todo, no es cosa tampoco decir esos threads nunca existieron, porque están los process ID, o sea, es complicado el problema, digamos. Entonces, la idea es que esos threads aparecen en el nuevo proceso, pero aparecen como si hubieran muerto, ¿ok? Es como que todos los threads hubieran terminado en el momento en que hice fork, en el hijo, por supuesto. El padre sigue con todos los threads vivos, ¿ya? Es enredado y probablemente una mala solución, pero es como la mejor que se les ocurrió, y eso impide, digamos, que yo haga fork y que mágicamente me encuentre con 10.000 threads corriendo que no tienen nada que ver, porque normalmente el thread que llamó a fork no necesariamente está consciente que existen un montón de otros threads funcionando en el sistema. A veces sí y a veces no, ¿okay? Ustedes pueden pensar que los threads pueden ser, por ejemplo, parte de funciones de biblioteca, ¿no es cierto? O sea, yo no tengo idea que se crearon esos threads y sin embargo están ahí porque la función de biblioteca los necesita. Entonces, cuando hago fork, yo no tengo idea ni siquiera que existían esos threads, digamos. Entonces, la verdad es que es una mala pregunta, digamos, y demuestra que el mundo no es perfecto. Ok, entonces, en este caso vamos a eliminar la pregunta y lo que vamos a hacer es un fork primero y la creación de threads después. Sí. ¿Pero hay que enterrarlo o muerto y enterrado aparecen? Aparecen muertos, pero no enterrados. Ahora, son threads nomás, por lo tanto no es grave no enterrarlos. Pero significa que tú puedes hacer join sobre ellos y obtener el estatus de cómo murieron y qué sé yo. ¿Ah? O sea, están como muertos oficialmente. Pero acuérdate que en threads no estás obligado a enterrar a tus threads hijos. Puedes hacerlo, pero no es obligatorio. Entonces, si lo haces, va a funcionar, ¿ya? Pero si no lo haces, no es problema tampoco. No es como en fork. En fork es donde estás obligado. Los threads son como hijos adoptivos nomás, ¿eh? Tienes menos obligaciones con ellos. Que mis hijos adoptivos no me digan nada, porque uno acá en la universidad cuando se pone viejo empieza a tener hijos adoptivos, son alumnos que a uno lo adoptan de papá. Ok, entonces uno tiene menos responsabilidades con ellos, afortunadamente. Proxy, versión fork, es lo que estábamos ahí viendo en proxy.c. Entonces la versión threads la vamos a llamar proxy 2. No, falso. Esta es la versión con select, no me interesa. Ya, déjenme un segundo que tengo que reescribir el código. Pero prometo ser rápido. Yo tengo que pasarlo a la versión nueva de mi sistema. Esto casi lo puedo hacer con los ojos cerrados ahora. Ok.
ese está bien. Ahí sí. Ya. Ya, veamos primero que esté bueno. No está bueno. Es en JConnect. Es en Proxy 3 46. No lo puedo hacer con los ojos cerrados. Ya. Casi. Parece que no arreglé el problema. ¿Qué dice? La función no se llama así. Está bien, ¿no? Denme un segundo. ¿Cómo se llama mi función anterior? Se llama Proxy. Entonces. Sí. Sí. Ok. Ahí sí. Entonces era 18, Google 80. Ya. Ok, se ve bien. Ya, entonces ahora sí. ¿No vieron nada de lo anterior? Pues tienen que borrarlo de su memoria. Ya, entonces, a ver, básicamente la idea en el servidor es lo mismo. O sea, el código del main, digamos, es exactamente lo mismo que antes. Llamo mi función proxy, está todo encapsulado. Cada vez que alguien se conecta, hago un fork. O sea, la parte que esta es una solución, recuerden, que es con procesos pesados. La única diferencia es que el hijo, digamos, en vez de crear otro proceso pesado más, en realidad usa threads. ¿Ya? Entonces, toda la parafernalia inicial es exactamente la misma que la que vimos antes. De nuevo, vamos a atrapar seekchild con el handler para que cuando estos servidores van desapareciendo, yo los voy enterrando sin necesidad de pensar más, digamos, y no hago nada más que eso. Por lo tanto, toda la parte inicial y el handler de seekchild son lo mismo. Lo que desaparece es el handler de die, que era para seekuser 1 y esas cosas. Y lo único que hago es crear un proxy que ahora es un poquito distinto. Parte igual, ¿no es cierto? O sea, creamos el socket de cliente, por supuesto si falla no hago nada. Y después lo que vamos a hacer es, vamos a usar una función genérica que le vamos a llamar copy. La forma de pasarle los argumentos es nada más que por lo complicado que es psetCreate para pasarle argumentos a las funciones. Como a psetCreate le gusta, ¿se acuerdan que la función del thread es la función recibe un solo argumento y es un puntero a algo? Entonces en este caso le tengo que pasar dos argumentos a la función del thread porque es un file descriptor y el otro file descriptor. Entonces lo que hago es un truco, es como un pipe en el fondo, creo un arreglo de dos file descriptors y le paso el puntero al arreglo, digamos, y los pongo en un orden primero y en otro orden después. Y entonces lo que hago es, ok, primero vamos a crear una función que copia de S1 a S2 y la función se llama copy y le voy a pasar de argumento f de S1 así como está allá. Y después voy a crear un arreglo en donde los file descriptors están al revés y ahora no necesito crear un thread porque yo soy un thread también, ¿no es cierto? Entonces yo llamo directamente a copy de FDS2. Entonces tengo dos versiones de copy en dos threads, uno para un lado y el otro para el otro. Y copy lo implemento arriba, ¿no es cierto?
es para no tener que replicar el mismo código nomás y queda un poquito más ordenado. Copy entonces lo que hace es básicamente read y write de un file descriptor al otro, del sub 0 a sub 1, y está en ese ciclo hasta que recibe un end of file. Y en este caso no atrapamos SIGPipe, lo dejamos listo, y entonces en caso de que yo escribo en un socket cerrado y me muero por SIGPipe, se muere todo, ni un problema. O sea, se muere el hijo completo, con lo cual el tipo que está esperando accept sigue esperando accept y los dos threads desaparecen sin ningún problema. No necesito ninguna de la administración rara que teníamos antes. ¿Okay? Entonces, en el fondo, en este caso, el ser dos threads en un proceso compartido me favorece en vez de complicarme y no necesito preocuparme nada de sincronización ni de cosas así. ¿Ya? El único tema con el cual uno podría haber tenido problemas y del cual habría que haberse preocupado, porque hay que pensar que son threads y están compartiendo memoria, ¿no es cierto? Entonces, una cosa que podría haber sido tentador era llamar a copy con este arreglo y después modificar el mismo arreglo y llamar a copy con el mismo arreglo, ¿no es cierto? O sea, si uno piensa secuencialmente, no habría parecido idiota hacer eso, ¿no es cierto? O sea, ¿para qué creo dos arreglos, digamos, de file descriptors, ¿no es cierto? Total, lo pongo en una dirección, le paso los argumentos a copy y después lo pongo en la otra dirección y llamo a copy. Y eso sí que es complicado, dado que son funciones concurrentes, están compartiendo la memoria, no tengo idea en qué orden se van a ejecutar. El arreglo FDS1 y FDS2 son totalmente compartidos, están en el mismo lugar en la memoria, y por lo tanto, si yo le paso a él un puntero al arreglo y después modifico el contenido del arreglo, esa función de allá también va a ver los file descriptors darse vuelta, y por lo tanto se van a encontrar los dos copiando en la misma dirección. ¿Ok? Entonces, se los hago notar nomás porque es el tipo de errores clásicos mentales, digamos, que uno no cacha por el hecho de que hay paralelismo, que en el fondo, cuando yo le paso un puntero a este arreglo a copy y es un thread paralelo, mi promesa es algo así: ok, yo no voy a tocar nunca más FDS1, ese es tuyo, y yo no pienso modificarlo porque de aquí para adelante es para ti. ¿Okay? Por lo tanto, acá tengo que usar un arreglo secundario para pasar los parámetros. ¿Okay? Fuera de eso, la solución funciona igual que antes, y creo que esta es la mejor solución. La inventé hace poco a todo esto, creo que como el año pasado. Siempre habíamos proxy con los procesos pesados y qué sé yo. Después les mostré la solución con select, que queda media, igual select siempre es enredado, así que nunca queda muy bonita. Y de repente dije, no, pero en realidad uno podría hacerlo con threads, y la verdad es que en mi opinión esta es la solución perfecta. Queda con un perfecto trade-off entre, a pesar de que se enreda un poquito por el hecho de cómo se pasan los parámetros, el resto en realidad es una muy bonita solución al problema. Ok, y por supuesto entonces existe también la solución con select. Todo esto podemos correrlo solo para ver si vuelve a funcionar. Entonces ahora tenemos nuestro proxy y tenemos Google otra vez. No voy a buscar nada esta vez porque es muy peligroso. Ok, y podemos matar el proxy y de ahí para adelante deja de funcionar. Ok, y tenemos proxy 2, que es la solución con select. Okay, no les voy a hacer en clase, les prometo dejarle a todo esto, les tengo que publicar todo este código porque he modificado demasiado esta parte. No lo vamos a hacer acá, tengo que pasarlo a la nueva API de nuevo de socket y qué sé yo, pero es trivial eso. Queda todo igual, digamos, en la parte del servidor, se hace fork, etcétera, es lo mismo. Como siempre, lo que cambia es proxy, la función proxy, y en el fondo usamos la misma parafernalia habitual. Ese es el ciclo que hay que mostrar. Esto es lo único distinto. Entonces, la idea es que se hace secuencialmente, se fijan, en un solo hilo de ejecución el atender los dos file descriptors. Entonces lo que uno hace es poner en la máscara S1 y S2 a manito, ¿no? Uno dentro del otro, llamar a select, y una vez que select retorna, reviso si S1 está en la máscara y reviso si S2 está en la máscara. Y siempre hay que preguntar por los dos, recuerden, porque select me puede retornar con los dos activos, o sea, pueden haber datos de los dos lados. Entonces siempre, cada vez que retorna select, miro uno y miro el otro. O sea, esto no es un else, es if. Entonces miro un file descriptor y si hay datos, copio. Miro un file descriptor y si hay datos, copio. Y se fijan que lo único que cambia es S1 y S2 en los parámetros. Pero es exactamente el mismo código. ¿Ya?
Esta es una buena solución y de nuevo no me tengo que preocupar de SIGPipe, no me tengo que preocupar de end of file porque en caso de cualquier cosa hago exit y muere todo. Ahora soy una sola cosa y por lo tanto que yo me muera está bien, digamos, es lo que tiene que ocurrir. Sin embargo, como que no hay forma de escribir código con select que se lea fácil. No sé si es la opinión de ustedes, pero yo siempre encuentro que esto es enredado. Y siempre queda largo, queda medio pesado, hay que armar la máscara llamando funciones mágicas. Es un universo, digamos, de hechiceros con secretos, digamos, que son medios difíciles. Entonces, no es un código que uno dice, qué fácil, sí entiendo perfecto lo que está haciendo en este lugar. A pesar de que uno lo puede explicar en forma más o menos simple, pero el leerlo es siempre enredado. Y cuando hay que entrar a modificar y decir, no, voy a agregarle una funcionalidad no sé qué parte, como que uno nunca sabe dónde está esa parte. ¿Ya? En ese sentido, esta solución es perfecta, no es demasiado complicada, es una buena solución al problema, pero del punto de vista de legibilidad siempre la encuentro horrible. ¿Okay? Ahora es el mejor ejemplo select que tengo, en el sentido que es lo más simple que uno puede escribir. El otro ejemplo que tengo, a ver si se los encuentro, es esta idea de hacer un read con timeout con select. También es un ejemplo no demasiado difícil, que en el fondo el truco es no hacer el read, sino que hacer un select sobre el file descriptor sobre el que voy a hacer read y ponerle un timeout. ¿Okay? Entonces, en ese caso, select me retorna ya sea por el timeout, ya sea porque el file descriptor está listo, entonces decido hacer read o decir un timeout según esos parámetros. Igual el código queda medio enredado, pero es cortito, es chiquitito y no requiere un handler y todas esas cosas que los handlers y las señales siempre son un poquito raras también. ¿Ya? Pero ahí no estoy seguro cuál es mejor solución. Pero hay gente que usa sistemáticamente select antes del read para manejar los timeouts. O sea, hay código serio, digamos, que hace eso, así que debe tener más de alguna gracia. Entonces también se los voy a dejar. Por lo tanto, mi recomendación en este caso en particular es que me parece que la mejor solución claramente es la solución con dos threads, digamos. O sea, que en el fondo haciendo fork, pero atendiendo con threads. ¿Ya? Por supuesto, uno puede jugar a hacer todas las otras versiones posibles, ¿no es cierto? Uno podría hacer una versión en que los hijos también sean threads y cada hijo además son dos threads, ¿no es cierto? Uno puede hacer una versión donde los hijos se manejan con select y cada pedazo de hijo crea threads, en fin, o sea, como hay dos niveles, ¿no es cierto? O sea, uno es el que atiende clientes y el otro es el que hace los file descriptors de ida y vuelta. Uno tiene ¿cómo se llama? Tiene un efecto multiplicatorio, ¿no es cierto? Tengo todas las alternativas de implementar la primera solución multiplicado por todas las alternativas de implementar la segunda. ¿Ya? Así que me permite inventar hartas preguntas para los controles sin repetirlas, digamos. Y además no las he hecho todas las combinaciones, así que es entretenido. Ok, pero en general yo diría que este es un caso típico donde la solución obvia es hacer fork en el nivel del comienzo, porque los clientes son totalmente independientes, no necesito compartir nada, ¿no es cierto? Y es como lógico que eso sea un proceso independiente del resto, que en caso de problema que se caiga o se quede bloqueado, qué sé yo, no afecta al resto de las. Entonces, en general, todas estas soluciones están compartiendo la idea de que el hijo se crea con un fork y lo único que cambia es la implementación de la función proxy propiamente tal. ¿Ya? Eso. Ya, les termino de escribir este código y quedamos. Ok, estamos a jueves. La próxima clase, la clase auxiliar del viernes van a ser puros sockets, por supuesto. La clase del martes sería como la última clase de cosas de redes, threads y distintas formas de hacer servidores. Me queda un ejemplo más de servidor raro que es entretenido, digamos, porque es un caso real de servidores genéricos. Y con eso cerramos como el capítulo completo de Linux en realidad y de Unix, interfaz, etc. Pues la interfaz de redes es el último componente. Y nos quedan lo que es la materia esa opcional que los semestres de paro nunca alcanzamos a verla y los semestres normales como este vamos a verla, así que tienen el privilegio de ver la última parte del curso, que en el fondo son como todas aquellas otras cosas de programación de sistemas que ustedes debieran saber y que no son programación en C. Entonces tengo todavía que elegir exactamente qué enseñarles, porque hay varias versiones, pero la idea es meterlos un poco en estas cosas de lenguaje de prototipaje rápido, ¿no es cierto? En fin, que se usan harto en administración de sistemas y que tiene un poco que ver con lo que hemos visto, pero que obviamente es todo lo contrario. O sea, es la idea de no escribir programas largos, difíciles, complejos, sino utilizar todas las herramientas disponibles. Es como es la programación rápida y sucia, ¿no es cierto?, pero que entrega resultados rápidos, digamos, y que no necesita meternos en toda la complejidad de programación en C. ¿Ok?
Entonces, martes terminamos con redes y después partimos con la parte opcional del curso. ¿Ya? Y tienen control 3, ¿ah? Tienen control 3, algo así como la próxima semana, ¿no? Para que no se olviden, porque quedó muy pegadito al control 2. Cuéntame.